Bueno, como les habíamos anunciado, esta noche tenemos una entrevista exclusiva para Noticieros Hoy Mismo con el abogado Manuel J. Retureta. El abogado Manuel J. Retureta ha aceptado conversar con Noticieros Hoy Mismo. Él es el abogado defensor de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que como usted sabe está en Estados Unidos, fue detenido por agentes de la DEA y está frente a audiencias. La semana pasada fue interrogado por la Fiscalía. Ayer fue interrogado por la defensa. Sobre todo ha llamado la atención, de manera casi escandalosa, la declaración como testigo del ex Cachiro, ex líder de esta banda del cártel, este crimen organizado, esta organización del crimen organizado, los Cachiro, que ha mencionado al expresidente Lobo como pago de sobornos y a otros políticos aquí en el país. Abogado Manuel Retureta, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Abogado Manuel Retureta, entiendo que don Fabio Lobo se declaró culpable. ¿Por qué está él en juicio? Pregunta buena, porque creo que hay un poquito de confusión sobre lo que está ocurriendo. Número uno, él se declaró culpable. Él se declaró culpable a lo que él hizo, a los errores que él hizo, a las cosas que dejó que otras personas lo metieran en acciones. En declararse culpable, el próximo proceso es la sentencia. Como parte del sistema federal de los Estados Unidos, la sentencia tiene que ver con puntos del caso que a lo mejor el gobierno o la defensa están de acuerdo o no están de acuerdo. En el caso de Fabio, hay 4 puntos donde no estamos de acuerdo. Si Fabio era un líder, si Fabio tenía que ver con armas, si Fabio tenía conocimiento y actuaba en una manera que dirigía la importación de droga, y si Fabio pagaba soborno. No estamos de acuerdo en esos puntos. Si el gobierno gana el argumento en esos puntos, entonces lo que se llaman las pautas de sentencia se suben para consideración por la juez. Si nosotros ganamos esos puntos, pues entonces las pautas se rebajan. Así que estas dos audiencias que ocurrieron el 6 de marzo y entonces el 16 ahora, era esfuerzo del gobierno y de la defensa para enseñar cómo sí o no esos puntos aplican para la sentencia de Fabio. Sería como una especie de detalles para conocer la participación o el grado de participación que tuvo él en los delitos por los cuales se le está acusando. Exacto, exacto. No puedo hablar mucho de los detalles del caso porque no pienso que es justo argumentar el caso en las noticias, pero puedo hablar del proceso y tocar en nada más que uno de los temas pequeños del caso de Fabio. El gobierno piensa que él tenía un nivel de líder en las acciones que él había hecho. Nosotros pensamos que no. El gobierno, cuando entra el testimonio y le pregunta a este testigo, el señor Rivera Maradiaga, qué estaba haciendo Fabio, lo hacen con la razón, con el intento de enseñar que tenía alguna responsabilidad. Cuando nosotros le hicimos las preguntas, le hicimos esas preguntas y pensamos que él respondió en una manera que enseña que Fabio no tenía esa responsabilidad. La decisión final es la juez. ¿Cuál es, a su criterio, a criterio de la defensa de Fabio Lobo, la responsabilidad de él en el narcotráfico? La responsabilidad de él es lo que él aceptó. Él aceptó que hizo errores, él aceptó que se acercó a personas, a criminales, a una organización extraordinaria, a una organización que, como se oyó en la corte el otro día, esta persona solamente tomó responsabilidad de 78 homicidios, soborno de personas, conexiones con Colombia, los Estados Unidos, México, cartel. Fabio se acercó a una cosa mala y le cayó algo malo, y él aceptó esa responsabilidad. Aparte de la audiencia del 6 y del 16 de marzo, ¿hay otra audiencia antes de la condena? Sí, lo que ocurre ahora es la sentencia es mayo 30. Esa es la fecha en donde la juez ya da
una sentencia en contra de Fabio. Pero como un ejemplo, lo que ocurre ahora es el gobierno va a dar o va a entregar un documento en donde va a hacer sus argumentaciones. Va a decir que este testigo habló de ciertas cosas y eso no soporta el argumento. Después que el gobierno haga eso, pues entonces la defensa entra otro documento, una contraargumento a lo que hizo el gobierno, y nosotros notamos que el testigo no estaba correcto en lo que estaba testificando, estaba diciendo cosas que si no estaban en error, admitió a lo mejor una mentira, pero el juez entonces recibe esos dos documentos, hace unas decisiones sobre lo básico de la sentencia, y entonces todos aparecemos el 30 de mayo para argumentar la sentencia. ¿Cuál espera usted que sea la condena en el caso del señor Fabio Lobo? Ese es el mundo del juez. Nosotros le presentamos a ella lo que nosotros pensamos, el gobierno también, y ese es el trabajo de ella. ¿Él está en riesgo de ser declarado a cadena perpetua? Él tiene un cargo arriba de él, que es importación de drogas hacia los Estados Unidos. Ese cargo normalmente a nivel de las drogas son 10 años a vida. Si ciertas cosas ocurren, se puede quitar ese mínimo de 10 años y la juez puede dar de 0 a vida. ¿De 0 a vida? Sí. O sea, cadena perpetua. Sí. Abogado, entiendo que el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga fue declarado como testigo en el caso de Fabio Lobo y quien lo lleva es la fiscalía. La fiscalía lo llamó a él como testigo para soportar los argumentos de ellos en esos 4 puntos de sentencia. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegó Davis Leonel Rivera Maradiaga con las autoridades estadounidenses para comparecer en este juicio como testigo? Bueno, como entró, y estoy hablando de la evidencia ahora que es público, él entró en un acuerdo con los Estados Unidos, se declaró culpable, y parte de ese acuerdo es que cuando los Estados Unidos lo llamen para testificar, él tiene que entrar y testificar. Si no cumple con eso, pues entonces ese acuerdo se rompe. Él se declaró culpable a cargos que llevan cadena perpetua y además de cadena perpetua, 30 años arriba de eso. ¿Qué beneficios ha obtenido este señor a cambio de presentarse para declarar en este caso? Bueno, el beneficio más grande, y estoy hablando en términos generales, porque no me quiero meter en los detalles de él, pero en términos generales, una persona que se declara culpable obviamente quiere servir el tiempo menos que tenga en la cárcel. Se habló en las audiencias sobre familia, sobre dinero, sobre el futuro de él. Así que más importante para él, me imagino, él tiene cadena perpetua y 30 años arriba y no quiere pasarse ese tiempo en la cárcel. En su opinión, abogado Manuel Retureta, como abogado de don Fabio Lobo, ¿qué credibilidad le da a las declaraciones en el juicio contra su defendido o en las audiencias contra su defendido del señor Davis Leonel Rivera Maradiaga? ¿Qué credibilidad le da a esas declaraciones? Quisiera hacer esos argumentos en papel con la Corte. Yo creo que eso es justo. Lo que puedo decir es que en el testimonio de él en los 2 días se puede notar cuando hay testimonio que tiene que ver con cosas que él había hecho, con cosas que la DEA había hecho junto con él, dirigiéndolo a él, si había grabado algo, si había preparado algo. Y entonces hay otra instancia cuando él está hablando que yo soy el único que sé esto, yo soy el único que sé de una reunión. Él, como parte del acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, él está obligado en estas declaraciones a dar pruebas, a dar evidencias de lo que dice. Pregunta interesante. Él tiene la obligación de testificar. Él tiene la obligación de testificar y como se escribe ese acuerdo, debe testificar en una manera honestamente. ¿Él presentó pruebas de lo que testificó? El gobierno presentó pruebas
que habían grabaciones, que habían una fotografía tomada, y eso es las cosas que Fabio ya había aceptado, que estaba responsable para esas cosas. El señor Davis Leonel Rivera Maradiaga mencionó al expresidente Porfirio Lobo Sosa, padre de Fabio Lobo, que se le había pagado hasta $600,000 para permitir el trabajo del narcotráfico, para que no lo extraditaran y para que le permitieran tener negocios con empresas de gobierno. ¿Hay pruebas de eso? La prueba que se presentó en esas dos audiencias es la palabra de él solamente. O sea, me está diciendo, abogado Manuel Retureta, que en estas dos audiencias, del 6 y del 16 de marzo, ¿no se presentaron pruebas contra el presidente Porfirio Lobo Sosa? Yo le hice la pregunta a él y se puede ver en el récord, esto es público ahora. Yo le hice la pregunta a él, ¿quién estaba en esta reunión? La respuesta de él fue yo y otra persona que se llama Juan Gómez. Y le hice la pregunta, ¿en dónde está Juan Gómez? Me respondió que estaba muerto. La única cosa que él presentó era la palabra de él. ¿Me quiere decir que no hay pruebas de que se le entregaron $600,000 por parte de los Cachiro al presidente Lobo? No entró ninguna evidencia menos que la palabra de él. Y esta palabra de él, este testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga, cuando hace referencia al expresidente Lobo, ¿le permite a la fiscalía en algún momento, a las autoridades de Estados Unidos, llamar al presidente Lobo para declarar? Lo que ellos hagan, la obligación que ellos tengan, es decisión de ellos. Le tienen que preguntar a ellos. Yo nada más que puedo responder y puedo reportar lo que ocurrió y lo que vamos a argumentar. El expresidente Lobo o el señor Tony Hernández, que fue mencionado ayer, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, ¿pueden ser llamados a declarar? Pueden ser. Decisión de la fiscalía. ¿Hay caso en contra de ellos? De lo que yo sé, no. Hasta el momento. De lo que sé hasta el momento. Entiendo que en la audiencia de ayer jueves comparecieron, y yo quisiera que usted lo explicara en qué condiciones, porque usted estuvo ahí, abogados del general Julián Pacheco, actual secretario de Seguridad, asesor de seguridad del expresidente Lobo en el gobierno del expresidente Lobo y mencionado por Davis Leonel Rivera Maradiaga. ¿En qué condición llegaron estos abogados a esta audiencia de ayer? Le tendría que preguntar a ellos. Ellos estaban ahí, lo conocí, me imagino, y esto es nada más que yo imaginando, estaban protegiendo los intereses del general. ¿Usted cree que el expresidente Porfirio Lobo debería de enviar abogados para que se interesaran por el caso también? Esa es decisión de él, pero no veo ahora por qué. ¿Usted estaría considerando o preparando una defensa del expresidente Porfirio Lobo? El cliente mío, el interés mío es Fabio. Tenemos 4 puntos de sentencia, tenemos un testigo que vamos a atacar, que vamos a enseñar que no se puede creer, que no se puede usar para soportar estos 4 puntos de sentencia, y hasta ahí va mi obligación. He tenido acceso a este documento, abogado, que es una especie de memorándum, un documento de la Fiscalía en la que basa el interrogatorio en la audiencia contra Fabio Lobo. ¿Me puede dar explicaciones, por favor, de este documento, si es tan amable? Vamos a empezar con algo muy sencillo. Es el argumento del gobierno. Eso es todo lo que es ese documento. No tiene potencia como acusación, no tiene importancia como citarlo como autoridad legal, nada. Es un abogado, que es un fiscal, haciendo un argumento en un documento. Nosotros vamos a sacar el mismo documento, pero en vez de firmarlo como fiscal, se firma como abogado defensor. Y en este documento aparecen fotografías que supuestamente fueron proporcionadas por el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga, que supuestamente prueban la participación de Fabio Lobo en el delito por el cual se le acusa. Como se hace el argumento de los fiscales, sí.
el sentido de este documento, ¿cuál es? El objetivo de este documento. Este documento que sale ahora es un documento que se le presenta a la juez, diciéndole a ellos, esto es lo que esperamos. Esto es lo que esperamos cuando empezamos estas audiencias. En 2 semanas ellos van a presentar un documento muy similar que va a decir, mira, pudimos soportar lo que esperábamos. 2 semanas después de eso nosotros argumentamos y presentamos un documento diciendo, no, fallaron en varios lugares, en varios puntos. Pero la única cosa que es ese documento es argumento del fiscal. Que en su opinión no necesariamente es la verdad. Definitivamente. Me dice que en el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga no presentó pruebas de los supuestos pagos que se le hicieron a el expresidente Lobo, que según el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga fue de hasta $600,000. ¿No hubo pruebas de eso o sí hubo pruebas de eso? La palabra de él, solamente. Y en el caso de la mención que hizo ayer del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, ¿fue la palabra o fue la palabra más pruebas? Lo que yo oí ayer era la palabra. Usted me dice que su defendido, don Fabio Lobo, se declaró culpable, pero que hay una discrepancia entre la fiscalía y usted como abogado defensor en el sentido de que si Fabio Lobo fue líder de esta organización, de que si estuvo involucrado en el soborno, que si tenía conocimiento directo de la importación de drogas y si se utilizaron armas para facilitar el narcotráfico. ¿Esos son los 4 puntos de discordia? Exactamente. Y se tendrá este tiempo de lo que queda de marzo y abril hasta el 30 de mayo para definir estos 4 puntos que al final decidirá la juez si son o no válidos al momento de dictar los años de condena. Sí, lo que hace la juez en el sistema de nosotros es, ella revisa lo que se llaman las pautas de sentencia. Y estos 4 puntos salen de las pautas de sentencia. Cuando ella se sienta para empezar a pensar de una sentencia, la ley le dice a ella que ella tiene que pensar en las pautas. Si las pautas dicen que una persona debe recibir un nivel de 15 años, pues entonces ella puede decir, bueno, déjame empezar a pensar por ese nivel. Si dicen 5 años, si dicen 20 años, las pautas dan una indicación de a lo mejor lo que sería una sentencia razonable. En su opinión, abogado Manuel Retureta, ¿de qué se trata todas estas acusaciones? Digo esto, teníamos 4 puntos muy sencillos, muy específicos. Tuvimos 2 audiencias, tuvimos mucho tiempo que entiendo que se pasó con televisor, con periódico, entrevistas. Yo sigo con la defensa de Fabio. Yo argumento que la defensa de Fabio es una cosa pequeña comparado con lo que era el mundo de los cachiros. ¿Por qué se agrandó? Le tienen que preguntar eso al gobierno. Señor Retureta, ¿habrá más testigos, supuestos narcotraficantes, testificando contra Fabio Lobo? No he recibido ninguna notificación, no lo espero. ¿Hay más audiencias o solo ya las conclusiones de ambas partes? La única audiencia que tenemos programada ahora es la sentencia de mayo 30. La sentencia de mayo 30. ¿No se espera que haya una alteración en este proceso? Hasta este momento, no. ¿Usted tiene otros clientes hondureños? Sí. ¿Puede decirnos de quiénes son? No. Señor Retureta, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación y no sé si quiere dar usted un mensaje final porque, como usted sabe, esto ha sacudido a la sociedad hondureña en general, esta audiencia y estos testimonios, sobre todo de Davis Leonel Rivera Maradiaga, y esta es la primera ocasión en que la defensa de Fabio Lobo puede dar su versión sobre el asunto.
Lo que digo es lo que he hablado un poquito aquí. Recibir estos documentos, oír este testimonio, se tiene que recibir y se tiene que pensar por la razón que se estaban usando. En esta situación era solamente para Fabio, era solamente para la sentencia de Fabio, era únicamente para estos 4 puntos. Y eso es todo. Esto no era un juicio, esto no es algo que salieron acusaciones formales, esto no es algo que va a haber un documento que vaya a decir te están cargados con algo así. Esto es Fabio, esta es la sentencia de Fabio, esta es la juez de Fabio solamente. Abogado Manuel J. Retureta, muchas gracias por aceptar esta conversación de nuevo. Muchas gracias. Gracias. El abogado defensor de Fabio Lobo en declaraciones al noticiero Hoy Mismo vía Skype. Ya lo escuchó usted, no hay más audiencias programadas hasta la sentencia el próximo 30 de mayo. La juez puede, como pena mínima, 10 años hasta cadena perpetua en el caso de Fabio Lobo. Vamos a un corte comercial y continuamos.